Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bien, recapitulando un poco sobre lo que hemos ido aprendiendo en el transcurso de las clases anteriores. Bien, inicialmente nosotros hemos agarrado este tema como herramientas de ofimática, de tal manera que nosotros habíamos visto que dentro de estas herramientas de ofimática que nos sirven de mucho cuando realizamos gestión de procesos, estadísticas, números, cuadros, reportes. Y en primer lugar habíamos avanzado este tema que viene a ser Microsoft Excel, ¿no? Que habíamos dicho que es una herramienta de cálculo que me permite hacer operaciones matemáticas, estadísticas, gestión de proyecciones, manejo de información, y habíamos empezado desde cero para nivelar los conocimientos, ya que todos, si en alguna vez hemos dejado de utilizar, no estamos recordando, habíamos puesto en primer nivel, ¿no? Habíamos acordado ya nuestros pasos de trabajo, nuestro área de trabajo, nuestras bases de fórmulas, herramientas de acceso directo y demás, ¿no? Bueno, en estas clases hemos visto Excel básico, el cual nos ha permitido en primer lugar ver de alguna manera los comandos que existen, lo que se puede realizar inicialmente para poder gestionar la información. Cuando hablamos de información, hablamos de datos, de colección de datos. Este puede ser histórico, reporte de ventas, de alguna actividad, cosa que nos permita sacar un resumen, un reporte, ¿no? Que nos dé un factor de conocimiento para una toma de decisiones. Bien, ya hemos visto esta parte nuevamente, de inicial y básico. Ahora vamos a ir un poco, haciendo un poco más dinámico el uso de esta herramienta, para lo cual nosotros vamos a ir en primer lugar a conocer las tablas dinámicas. Inicialmente nosotros cuando hemos tratado información de números, de fechas, de años, entre otros, hemos trabajado con información estática, ¿no? Una información que hemos ido autogenerando para poder verificar, relleno de información, tal vez con fechas, ¿no? Con fechas y otras particularidades, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, hemos ido tratando de manera estática la información. Hemos visto que nuestras tablas estaban ahí fijas, no cambiaban, bueno, generábamos un rango en el cual información vamos a trabajar. Bien, ahora nosotros cuando nos referimos a dinámica, nos referimos a ciertas cosas, ¿no? Que las operaciones que nosotros podemos realizar en una tabla definida, la vamos a realizar de manera automática. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros inicialmente vamos a convertir nuestras tablas estáticas, como lo hemos ido trabajando, a tablas dinámicas. Bien, estas tablas dinámicas, nosotros si bien lo tenemos y lo podemos configurar inicialmente como una tabla estática, la podemos analizar con la barra de herramientas. En insertar, ¿no? Podemos ir a esta opción, ¿no? Tablas dinámicas, tabla, ¿no? Inicialmente nosotros podemos ver que acá en nuestro espacio de trabajo solo hay columnas llenadas con cierta información y filas de igual manera. En este sentido, cuando yo agarro esta información, yo digo, voy a convertirlo en tabla. ¿Qué es lo que me hace? ¿No? Me dice crear una tabla. Me sale el siguiente cuadro donde me indica lo siguiente. Crear tabla, me dice, ¿no? ¿Dónde están los datos? Justamente iniciar, de manera inicial me da un rango de la tabla, ¿no? Que me lo va seleccionando de manera punteada en esta parte de mis datos, ¿no?
También me indica si la tabla tiene encabezados. Bien, en primer lugar, si yo lo voy a poner a aceptar, y ustedes pueden ver que automáticamente la tabla cambia de color, se pone con un filtro automático donde yo puedo hacer cierta operación, ¿no? Inicial, donde puedo tener también algunos datos iniciales que, que me dice lo siguiente, ¿no? Nombre de la tabla, ¿qué nombre se llama esta tabla? Tabla 1. Cambiar el tamaño de la tabla, podemos cambiar, podemos tener herramientas como segmentación de datos, resumir con tabla dinámica, podemos exportar, podemos tener opciones de estilo y los estilos de tabla, ¿no? Entonces, yo básicamente, por ejemplo, voy a escoger un estilo, ahí voy cambiando, ¿no? De manera automática, no quiero rojo, quiero cierta característica que yo lo puedo asumir dentro de mi, mi entorno que yo quiero manejar. Entonces, en ese sentido, yo ya puedo ir formando una tabla. Bien, bueno, dentro de un momento se los voy a compartir cierta información donde vamos a ir a trabajar. Bien, acá nosotros tenemos un archivo que es tablas dinámicas, en el cual vamos a trabajar. De igual manera vamos a aprender de cero, vamos a ver que esta tabla dinámica nos va a permitir trabajar, ¿no? Bien, acá vamos a leer el siguiente enunciado. Realizar la primera tabla dinámica. Las tablas dinámicas no son tan complicadas como parece. Después de recorrer estos pasos sencillos, sabrá cómo crear una rápidamente. Bien, entonces vamos a ir siguiendo una serie de instrucciones para poder interiorizarnos y conocer el uso de estas tablas dinámicas, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica en su forma más básica toma los datos y los resume para que se pueda obtener información de ellos sin tener que escribir ninguna fórmula. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos una tabla, ¿no? Aquí tenemos datos, ¿no? Tenemos una tabla que tiene columnas y dentro de las columnas tiene cierta información. ¿Qué es lo que hace una tabla dinámica? Habíamos dicho, resumen para obtener información, lo más resaltante, ¿no? Resume para obtener información. Por ejemplo, de esta tabla, si yo puedo sacar un resumen, puedo ver de la siguiente manera, ¿no? Acá voy a resumir, ¿qué estoy resumiendo? Todos los importes compradores de mamá, de papá y de Julia. Y cuánto han comprado. Entonces, yo básicamente, si quiero utilizar una fórmula antigua, tendría que ser un sumar y, bueno, sumar punto y, sumar conjunto, de tal manera yo aplicar una fórmula, ¿no? Pero una tabla dinámica ya me da un resumen directo. Yo este resumen lo puedo escoger sí. Bien, entonces en primer lugar tenemos esta definición que es una tabla dinámica. Bien, segundo, bueno, es un ejemplo sencillo. Ahora, por ejemplo, a partir de esta otra tablita, vamos a poder generar una tabla dinámica más elaborada. Por ejemplo, acá tenemos estos datos que me reflejan una fecha de venta, un comprador, el tipo de compra que han hecho y el importe que han gastado. Acá puedo observar que esta tabla me muestra un resumen según el tipo de artículo que se ha vendido y a quiénes se ha vendido. Por ejemplo, libros.
Se ha vendido, en este caso, solamente a Julia y ha costado, en total, bueno, de ventas hemos tenido esto, ¿no? En comida también podemos observar que se lo ha vendido a una persona, en música, deportes y de igual manera, ¿no? Haciendo un resumen básico de todo lo vendido, ¿no? Según a ciertas personas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que esta tabla, siendo un poco pequeña, se puede resumir un poco más, ¿no? Según el tipo de artículo o de acción de venta que se ha realizado a los diferentes escenarios. Por así decirlo, los libros a quién se ha vendido. A Julia, también Julia ha comprado música y entradas, ¿no? Mamá también ha comprado comida y combustible. En deporte solo ha ido papá, ¿no? Entonces, nuevamente, una tabla sencilla nos genera un reporte dinámico para poder trabajar. Tercera, bueno, vamos a ir a la hoja 3, donde vamos a ver algo sencillo. También a partir de una tabla dinámica surgen los gráficos dinámicos. Bien que son una manera más visual de resumir y obtener información sobre los datos. Bien, más adelante vamos a ver cómo relacionar las tablas, bueno, los gráficos dinámicos en relación a las tablas dinámicas. Cuando hablamos de gráficos dinámicos, por adelantar un poco, hablamos de que si yo hago un pequeño cambio en una tabla, el gráfico se actualiza automáticamente. Entonces, de manera automática ya mediante un filtro puedo mover y cambiar y de manera gráfica la imagen va a cambiar. ¿Ok? Bien, vamos a otra diapositiva, bueno, a otra hoja. Bien, en este caso vamos a recapitular un poco, ¿no? Para crear una tabla dinámica, lo que primero es crear una tabla dinámica. Usualmente, bueno, una tabla, habíamos dicho, al crear una tabla, nosotros tenemos que verificar que no tenemos que tener información repetida, por así decirlo. No tenemos que tener filas duplicadas. Cada una de las filas debe contener información diferente. Si algunos datos se pueden repetir, por ejemplo, el comprador, que puede repetirse, ¿no? Un comprador no solamente puede comprar un artículo, puede comprar varios artículos, como en este caso el comprador se repite mamá 3 veces porque ha hecho 3 compras. El tipo igual se puede repetir, ¿no? Entonces hay una información importante para poder trabajar. Entonces, el nombre de la columna, las filas deben tener ese requisito, ¿no? Ok, vamos a seguir con la siguiente. No, es importante tener en cuenta que la palabra columna habíamos hablado, ¿no? Cuando hemos creado una tabla estática. Pero ahora nosotros la tenemos que llamar, en vez de columna, para interiorizarnos con Excel, tenemos que decirle columna o campo. Nosotros decimos campo a una columna, no campo de fecha, campo comprador o campo tipo o campo importe. ¿Esto para qué nos va a servir? Simplemente para trabajar con una, un pequeño concepto de base de datos que nos va a permitir crear campos. Cuando crear campos, creamos atributos de cierta información que nos permita realizar la obtención de resúmenes y gráficos. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, una tabla dinámica, si bien va a tener columnas, esas columnas también vamos a llamarla campos. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna consulta, duda tal vez?
No, ¿verdad? Estamos empezando ya desde cero. También nos vamos a centrar en los campos importe. Por ejemplo, en esta tabla, el campo que a nosotros nos puede importar de manera, en primer lugar, como prioridad, es saber cuánto hemos vendido, ¿no? No importa quién, pero lo más importante es el importe. Usualmente, si los otros campos o columnas tienen registros, de cual también podemos obtener cierta información, el campo de valor, como por decirle, es el dinero, para ver si hemos ganado, hemos perdido, estamos bien, estamos mal. Ahora, una vez hecho el análisis del campo valor, en el campo importante, por así decirlo, podemos analizar los otros, ¿no? Ah, ¿quién me ha comprado más? ¿Qué tipo de artículo he vendido? Ah, ya son otros indicadores de venta en los cuales me va a permitir tomar otra decisión. Entonces voy a crear más artículos de esta, más artículos de la otra. Ah, le voy a ofrecer más artículos a esta persona, ¿no? Pero tenemos que definir un campo que puede ser un campo importante para nosotros. Si hablamos de negocios, tenemos que ver ese campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ventas, nosotros mínimamente quisiéramos saber cuánto hemos vendido. Y básicamente cuando hablamos de eso, en algunas, en alguna ocasión, necesariamente vamos a poder ver que este campo nos va a permitir tomar una acción dentro de un proyecto, ¿no? O de un estado de la empresa o la institución donde estamos. Por ejemplo, si sumamos nuestro campo importe con una tabla dinámica, esto nos va a salir de manera directa, ¿no? Acá tenemos ya una otra pequeña tablita, el cual que genera un reporte. Y si aplicamos tablas dinámicas acá, el importe nos daría una suma directa. Entonces, una tabla dinámica ya tiene ciertas funciones que me permiten ya no utilizar fórmulas, sino utilizar el dinamismo en las operaciones, ¿no? A ver, vamos a ir al otro. ¿Qué nos dice por qué es útil hacer una tabla dinámica tan pequeña? Bien, porque pone énfasis en el concepto de campo, de valor, ¿no? Si estamos dando este ejemplo, nosotros podemos observar cuando vemos tablas gigantes o con más información, acá podemos ver cuántas filas tenemos. Tenemos 7 filas, ¿no? Pero nosotros podemos generar ventas por día, por mes, por semana, y esta información se va a ir generando, ¿no? De manera incremental. Pero cuando vamos a realizar algunos conceptos, tenemos que ver qué campos en primera parte nos van a generar alguna importancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tablas, nuevamente tenemos que hablar el campo de valor, ¿no? También cuando hablamos de tablas dinámicas, podemos decir que se desglosan, ¿no? En el campo de valor, en este caso, ¿cuál es nuestro campo de valor? El importe, ¿no? Si realizamos una condición para dividir el campo de valor, yo puedo decir, ah, ahora sí, puedo darle un poco más de nutrición a mi reporte final y voy a decir, si ya sé cuánto he vendido, pero ahora quiero ver quiénes me han comprado más. En este caso yo puedo saber que mi venta ha sido buena, pero también quiero saber cuáles son mis clientes potenciales que consumen mis productos, artículos, servicios que yo estoy ofreciendo, ¿no? En este caso, si yo voy sacando de esa manera, ya tengo un indicador, ¿no? En este caso, ¿quién será mi mejor cliente? Mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Me ha consumido más. Y puedo ver que los otros
no me han consumido mucho, pero de cierta manera este campo me permite asociar con otros, de tal manera que ya puedo ver cómo es la proyección, el avance y las demás ocurrencias que se pueda obtener en el desarrollo del uso de las tablas. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien, nosotros podemos ver acá otra tabla dinámica que hemos agregado otra condición. Ya habíamos visto, habíamos hablado un poco del comprador. Ya sabemos que comprador es potencial en la anterior, ¿no? Hemos hecho una condición. Quiero saber mis mejores compradores. Ahora, por otro lado, también quiero saber qué cosa me han comprado, ¿no? Entonces acá puedo ver lo siguiente, ¿no? Si yo hago una condición para dividir con libro, bueno, con los tipos de artículo, en este caso puedo ver que los que me han consumido más era ¿qué? La comida. Entonces asumo que el artículo, el servicio que estoy dando, este ha sido más rentable. Luego han sido los libros y las entradas, tal vez a la sucursal o al servicio que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, de esa manera, ya voy viendo, ¿no? Según mi necesidad, dónde atacar. Quiero atacar a mis clientes potenciales, a los artículos que estoy vendiendo y demás. Ahora, siguiente, ¿no? Otro término también de tabla dinámica son las condiciones que hemos ido agregando, que se denominan ahora filas de la tabla dinámica. Estos ejemplos podemos ver el campo de la fila desglosa se divide en el campo valor, ¿no? Acá podemos ver el campo fila y el campo de valor. Nosotros podemos ver y también Excel lo identifica. Cuando ve una tabla, él sabe que cuando hablamos de números y nosotros también, cuál es un poco donde yo puedo hacer operaciones, ¿no? Entonces nosotros acá decimos esto va a ser el campo valor, ¿no? Toda esta columna y las demás van a ser campos casi tipo fila, ¿no? Fila. ¿Por qué fila? Porque en la tabla dinámica estos se vuelven filas, ¿no? Por ejemplo, acá está comprador. Un comprador me va a hacer un resumen de fila. Por así decirlo, acá, ¿cuántos compradores tengo? Una, dos y tres. Me los va a resumir y me los va a poner en fila. Y me va a sacar su campo de valor. Es una relación entre el campo valor y el campo fila, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo de a poquito, van a ver que esta parte es un poco dinámica para poder trabajar. Ahora vamos a aprender a revisar. Bien, habíamos hablado, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener los datos bien saneados, bien estructurados y podemos ver nuevamente disgregar de estos, ¿no? Por ejemplo, acá si yo tal vez quisiera meter otro dato, yo lo voy a poder hacer de diferente manera, ¿no? De manera automática ya me genera, ¿no? Por ejemplo, mamá, voy a decir comida, bueno, en este caso, comida, 30, ¿no? Entonces yo puedo actualizar mi tabla dinámica y me ha cambiado, ¿no? Automáticamente el número. Entonces, esta información, una vez que yo pueda actualizar mi tabla, el indicador dinámico lo hace de manera automática. Ahora algo muy importante. Nosotros cuando vamos a crear las tablas dinámicas a través de una tabla. Entonces, donde mínimamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué habíamos dicho? Las columnas se vuelven campos. Y justamente cuando creamos, cuando creamos tablas dinámicas,
nos indica, ¿no? Estás creando tablas dinámicas. Aquí están tus campos. Ah, ¿qué es los campos para nosotros? Las columnas. Acá puedo ver fecha, fecha. Aquí está, dice campos de la tabla. Fecha, fecha. Comprador, comprador. Tipo, tipo. Importe, importe. Estos son tus campos. ¿Ok? Y vamos a tener otros datos más, ¿no? En primer lugar, los campos. Segundo, a ver un momento, vamos a aceptar. ¿No? Entonces nosotros teniendo esta estructura, mínimamente donde en primer lugar observamos nuestros campos, vamos a tener que realizar un tipo de resúmenes y crear tal vez un campo de valor. Nosotros habíamos definido en los anteriores nuestra tabla un campo de valor, tal vez este va a ser el monetario usualmente, o el número, la cantidad, y podemos ver, ¿no? ¿Por qué decimos campo de valor? Porque nos va a permitir hacer operaciones, como una operación dinámica rápida de la suma, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, bueno, en primer lugar, al crear una tabla dinámica, hemos observado de que en este apartado, ¿qué nos muestra? Los campos, ¿no? Y abajo, las operaciones que podemos hacer con estos. Usualmente, en el apartado inferior podemos ver que dice suma de valores. Entonces, cuando ya reconocemos el campo o la columna de valor, nos va a permitir realizar la operación que hemos necesitado, ¿no? Por ejemplo, arrastre hacia aquí hasta valores. A ver, vamos a realizar en el siguiente paso esta parte, ¿no? Bien, nosotros cuando realizamos esa operación, una vez que hemos tratado de realizar esa acción, automáticamente, ¿qué nos va a mostrar con nuestro resumen, no? Queremos sumar todos nuestros campos, bueno, todo nuestro campo valor. Entonces acá directamente se pone suma. ¿Podemos escoger otras operaciones? Sí, pero la más esencial y automática es la suma, ¿no? Acá de manera automática el importe nos da como resultado. ¿Puedo sumar otras columnas, otros campos? Sí, se puede, ¿no? Acá tenemos diferentes opciones, ¿no? Ustedes pueden observar inicialmente, yo puedo sumar los campos valor, puedo mostrar las filas o los campos en fila, puedo mostrar los campos en columna, puedo hacer algún tipo de filtro. Entonces, al realizar esta operación de manera automática, solo me va a quedar jugar con estos indicadores, conociendo los campos y las acciones que voy a realizar en la parte de abajo. Bien, a ver, vamos a continuar. Por ejemplo, nosotros inicialmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Tal vez con este ejemplito hemos sacado este importe, ¿no? Inicialmente, ¿no? Porque en primer lugar solamente hemos dicho importe que se venga a suma de valores. Ahora vamos a jalar otro, los compradores en filas. Y de esa manera pueden ver que acá me indica, estás utilizando el campo importe, estás utilizando el campo comprador. Pero como a comprador le hemos puesto en filas,
va a ser un resumen de todos los compradores y nos va a mostrar y va a cruzar la información, ¿no? Mi total no cambia. Vamos a ver, el total era 834, pero nosotros hemos utilizado otra fila, ¿no? ¿Y qué es lo que he hecho? Al comprador le hemos dicho, andate a filas. Lo has resumido y de manera automática ha sacado, ¿no? Papá, 20, Julia, 270 y mamá en 540. Entonces el campo valor sigue manteniéndose, pero nos ha dado otra información. Otra información. ¿Ok? Es un ejemplo en la cual podemos utilizar. Segundo, trabajar con las listas de campos dinámicos. Primero, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ya entrando un poquito a la creación de una tabla dinámica, ¿no? Dice, debajo y a la derecha se encuentra el área de la tabla dinámica, al cual, bueno, haga clic en cualquier lugar de la tabla. O sea, nosotros podemos estar acá, irnos a insertar y dar tabla dinámica. Pueden ver que se selecciona todo el dato o la tabla. Acá nos puede dar el nombre, ¿no? Habíamos dicho, podemos darle un nombre a la tabla. En este caso, como ya está, esto es un ejercicio elaborado, puedo ver que es gastos 18, ¿no? Es una tabla que tiene el nombre de gastos 18. Una vez que yo escoja, voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener la lista de campos de la tabla dinámica que debería demostrarse a la derecha, ¿no? Entonces, cuando nosotros indicamos crear la tabla dinámica, nos va a salir este cuadro. Este cuadro en el cual me dice que vas a trabajar de esta manera, ¿no? Área de la tabla dinámica. Dice, en primer lugar, voy a agarrar tu tabla y te voy a dar las opciones de utilizar de esta manera. ¿Va? Arriba tus campos y abajo las opciones que voy a realizar. Aquí te vas a ir tus valores, tus filas, tus columnas y tus filtros. Aquí también vas a activar tus campos que vas a utilizar. Mediante esta pequeña información yo puedo resumir una tabla dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a arrastrar el importe en campos, vamos a realizar comprador en filas, ¿no? Bien, bien, ahora, por ejemplo, nosotros vamos a crear la tabla dinámica, ¿no? Habíamos dicho, tenemos estos 4 pasos importantes. Vamos a hacernos clic en la tabla, ¿no? Y ahora, ¿no? Dice tabla dinámica, ¿no? Creamos una tabla dinámica y tenemos las siguientes opciones. No se olviden, ¿no? Siempre tenemos que leer, ¿no? Tabla dinámica. En este caso, de este rango, ¿no? En este caso no le hemos dado un nombre a la tabla. Dice, quiere dónde desea poner o colocar la tabla dinámica. En una hoja nueva, es decir, nos va a abrir otra hoja y en ahí nos va a mostrar las opciones que hemos indicado, o en una hoja existente. Podemos trabajar al costado derecho o al lado de nuestros datos. En este caso, yo voy a trabajar en una acá, aquí mismo, ¿no? Le voy a dar el lugar donde yo quiero que se refleje. Le digo aceptar, ¿no? Ya habíamos dicho, inicialmente vamos a tener acá nuestros espacios de trabajo, donde dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Ya se nos ha abierto esta pequeña pantalla.
donde inicialmente podemos generar nuestro reporte, ¿no? Yo, por así decirlo, ¿no? En primer lugar, viendo el ejemplo, yo voy a hacer clic en importe y se me ha ido directamente, ¿no? O si no, lo puedo hacer clic y puedo arrastrar y pasarlo a informe, ¿no? Se activa, ¿no? Entonces ya tengo la suma importe de mi tabla directo. Esta opción me permite sumar. Ahora me voy, comprador, quiero ponerle por filas. Actualmente me ha resumido los compradores y me ha hecho el resumen adecuado. Ahora también, acá, cuando pongo acá por filas, ¿qué me hace? La información de ese campo me muestra en forma de resumida y por filas, con todos los elementos, ¿no? Si digo columnas, también me va a mostrar por columnas, ¿no? Acá las columnas uno, 2, 3, ¿no? Y digo filas, filas. O digo filtro, arriba. ¿Qué me va a hacer? Me va a crear un filtro arriba y me va a mostrar las opciones. No, yo quiero de Julia solamente. Quiero de mamá. Quiero de papá. O quiero de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a poder trabajar de manera dinámica la información sin utilizar fórmulas. Ahora, el trabajar con tablas dinámicas es trabajar con esta parte, ¿no? Voy a trabajar con esta partecita, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta, ¿no? También cuando yo quiero crear una tabla dinámica, pueden ver que inicialmente hemos escogido la tabla dinámica, acá esta, pero acá ustedes pueden ver que también otra tabla, ¿no? Tabla dinámica recomendada. A ver, vayamos allí, ¿no? ¿Qué pasa? Ya me da opciones de resúmenes, ¿no? Puedes hacer, puedes resumir tu información de esta manera, de esta manera. Es lo que más te puede interesar, por así decirlo. Entonces yo puedo escoger, ¿no? Esto, ¿no? Usualmente cuando escogemos esa opción, automáticamente nos crea en otra hoja, ¿no? Ya la tabla dinámica, ¿no? Y me muestra, ¿no? He utilizado el tipo te lo he puesto aquí, el importe lo he puesto aquí. Y de esa manera, ya bajo su recomendación de creación, también automáticamente ya me genera, ¿no? Algunos reportes o informes de manera automática. Excel analiza la información y dice, tal vez te puede servir eso. Y algo muy importante, ¿no? Tal vez a nosotros esa combinación del uso del tipo y importe no la podemos apreciar a primera vista, pero Excel ya nos recomienda. Entonces, ya mediante sus informes que ellos realicen, que ustedes, que nos dan como recomendación, podemos utilizarlo. Bien, no sé si tienen alguna consulta o duda a momento. Bien, de esta manera también voy a pasar este archivito en el cual hemos ido trabajando y creando una pequeña tabla dinámica que permite generar de manera más rápida informes, reportes, sin tener que utilizar, en este caso que era lo que nos importaba, ¿no? Las fórmulas, por así decirlo, para poder sacar las ventas de Julia. ¿Qué teníamos que hacer? Un sumar y
Un sumar sí, tal vez, ¿no? Todos los rangos que son mamás, sumámelos este importe y demás, ¿no? Que hemos ido avanzando anteriormente, ¿no? En algunas oportunidades vamos a tener que realizar ambas operaciones para tener un resultado que en realidad nos importe y nos logre mejor calidad de gestión de la información. Bien, ahora en este momento voy a compartir el archivo para ustedes, ¿ok? A ver, voy a abrir mi SAP, voy a enviar los archivitos al grupo que tenemos. Un momentito. Ya he enviado ya los archivos al grupo. Bien, inicialmente ustedes pueden ir revisando el 9, bueno, el archivo dice 9 tablas dinámicas y también he enviado 10 tablas dinámicas en blanco. A ver, pueden ir abriendo los archivos. Bueno, con el segundo archivo vamos a hacer algunos ejercicios de tal manera nos permitan ver la utilidad de el uso de las tablas dinámicas. Bien, vamos a dar un minutito más para que descarguen los archivitos y vamos a ir analizando.
Bien, ya hemos descargado los archivitos. ¿Me confirman? Bien, continuamos. A ver, vamos a aceptar a su compañero. Bien, nosotros en primer lugar, ¿qué habíamos visto? Cómo crear una tabla dinámica. Nosotros tenemos una tabla, bueno, para crear nos posicionamos en cualquier parte de una tabla, nos vamos a insertar, escogemos, bueno, en este caso, ¿qué me recomienda? No me recomienda nada porque tengo una información que son puros números, no tengo otra información, ¿no? Pero usualmente, ¿qué nos pide, no? Desde una tabla o rango, acá, cuando nosotros creamos tablitas o rangos, ya podemos verlo con nombres, ¿no? Usualmente, ¿no? Yo quiero en una hoja existente, quiero que sea acá y le pongo aceptar. Nuevamente, nos sale este pequeño cuadro donde se va a reflejar el informe o el reporte que estoy haciendo. No se olviden, aquí tenemos números, filtros, columnas, filas y valores. Bien, si abrimos el otro archivo, podemos ver lo siguiente. Podemos ver este escenario, esta parte de acá, ¿no? Más que todo esta partecita, donde lo tenemos de la siguiente manera, ¿no? Acá, si yo voy a tener acá los informes que yo voy a sacar, voy a tener lo siguiente, ¿no? Acá, si yo arrastro las columnas acá, se van a generar valores, sumas, cálculos, promedios, desviaciones y demás. En estas partes, si jalo una columna, ¿qué se va a volver? La fila. Y si yo jalo un campo acá, se va a volver columna. Si yo jalo un campo acá, se va a volver filtro. Es por eso que tenemos que ver estas partes, ¿no? Acá, filtros, columnas, si jalo acá, no se olviden, a ver acá. Si yo jalo acá, por ejemplo, años, se va a volver un tipo filtro. Si yo jalo fechas acá, se va a ver columnas. Si yo también jalo tal vez años acá y se va a volver en filas, en valores, ¿no? Ahora vamos a ver con unos cuantos ejemplos, ¿no? Ya tenemos este esquema. Yo me voy al ejercicio 1, me voy a la parte de arriba. Voy a ver en primer lugar los datos que estoy manejando. Tenemos acá cierta información de fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Yo cuando agarro esta información, ¿qué puedo ver a primera vista? Puedo observar que acá es una información de ventas que hace una tienda, ¿no? Por ejemplo, tengo mi tienda, puedo ver entre A, B, C, D y demás, puedo tener varias tiendas. En cada tienda puedo tener vendedores, lo que puedo observar. Puedo ver las fechas de ventas, el producto que se ha vendido y a cuánto se ha vendido. Entonces esta información puede irse por fecha, acumulándose día a día, mes a mes, año tras año y demás. Puedo observar que puedo ir generando una secuencia histórica
de las operaciones que yo voy realizando, ¿verdad? Entonces, a manera simple, esta información me muestra eso. ¿Ok? Primero, debemos saber qué información estoy tratando, ¿no? Ah, ya, esto es de ventas, ya tengo quiénes están vendiendo, cuántos están vendiendo y qué está vendiendo inicialmente. Y segundo, acá tengo un planteamiento de un problemita, ¿no? Me dice, mostrame la suma de los importes por cada vendedor agrupado por tienda. Mostrar la suma de importes por cada vendedor agrupado por tienda. Bien, acá ya tenemos, lo voy a llevar esto un poco acá, el resultado. Este es el resultado que me dice. Estoy mostrando por tienda, acá, tienda A, B, C, D, los importes de cada vendedor. Ah, por filas, estoy viendo que en tienda A ha vendido Carlos Vázquez 1200, José Almaneres 120, Juan Carlos 1000, Pedro Noriega y su total en la tienda A. Por cada tienda sé bueno, qué vendedores ha hecho una venta, ¿no? Por ejemplo, en la tienda D, ¿qué puedo observar? Que Carlos Vázquez no ha realizado. José Almanares, ¿en qué tienda no ha realizado una venta? En la tienda B, ¿no? Y cada uno, este reporte me sirve para saber, tal vez acá al final de todo, acá puedo observar en qué tienda vendo más. En este caso, en la tienda A más ven. Por un lado, ¿no? Si me voy analizando la fila de tiendas. Ahora, puedo ver por otro lado, por las columnas, qué vendedor vende más. Y puedo ver en la parte de abajo lo que ha vendido. En este caso, ¿quién ha vendido más? Pedro Noriega, ¿no? Entonces, la suma de cada uno de venta que ha hecho los operadores o personal de ventas es esta. Y también el total general de todas las tiendas es esta. Entonces, ya nos da un cuadro de resumen en el cual, según el enunciado, podemos tener. Ahora, a modo de práctica, nosotros tenemos que realizar este cuadro, ¿no? Entonces, nuevamente nos sentamos acá, nos vamos a insertar tabla dinámica. Yo quiero en esta hoja de cálculo existente, me acerco más o menos acá y le doy aceptar, ¿no? Sale esta parte. Yo para tener de cierta manera lo que se me pide, ya tengo un pequeño gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podría generar? No saben, ya saben, ¿no? Acá tengo todos los campos. Tengo fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Si yo quiero tener información resumida por filas, ¿a dónde tendría que jalar? Acá, ¿no? Acá. Si quiero información resumida por columnas, acá. Si quiero suma de valores, acá. Entonces, puedo ver mi tabla. Y tienda, ¿dónde debería jalarlo si quiero por filas? ¿Ah? Filas. ¿No? Ustedes pueden ver que ya se ha ido automáticamente resumiendo.
Ahora, si quiero el vendedor en columnas, ¿dónde debería llevarlo? A columnas. Ahora, yo quiero el importe, ¿dónde debería llevarlo? A valores, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo observar que he ido cambiando, ¿no? ¿No? He ido generando la tabla. Es la misma, sí, pero de manera fácil yo ya he organizado la tabla dinámica, el cual me permita sacar, ¿no? Aquí, ¿qué es lo único que cambia? Los valores cero, ¿no? Eso porque yo he cambiado acá algunos datitos a modo de prueba. O sea, por así decirlo, voy a cambiar algún dato. Por ejemplo, Carlos Vázquez en tienda de cero. Carlos Vázquez, ¿dónde está? Tienda de. Voy a poner cero. Una vez que hago una modificación en la tabla, me voy a mi informe y mi resumen le pongo actualizar, ¿no? Y se me actualiza, ¿no? Entonces, una vez que se me genera un reporte, puede ser que he actualizado un dato, una información y mi informe me queda ahí. Lo único que yo tengo que ir, clic derecho a cualquier parte y actualizar el informe, ¿no? Entonces ahí puedo ver que mi tabla dinámica para que actualice sus datos, lo único que yo tengo que decir, actualizarme lo que he conseguido, ¿no? En primer lugar hemos sacado este cuadro, donde de cierta manera nos sirve la información. Vamos al segundo ejercicio. A ver, analicemos lo mismo. Bueno, es la misma tabla, pero ahora, ¿qué nos dice? Quiero que me muestres la suma de importes por tienda y agrupado por fecha, ¿no? Suma de importes por tienda y agrupados por fecha, ¿no? Acá nos está mostrando tal vez un resumen de ventas por año, mes, ¿no? Inicialmente, yo, si quiero generar esta información, nuevamente, ¿no? Me acerco acá, me voy a insertar, me voy tabla dinámica, le digo, en una hoja de cálculo existente, ¿dónde quieres poner? Yo me voy un poco más abajo, pongo acá, le digo, ahí quiero.